Estamos en el espacio de la Revuelta Mañanera y me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo, el maestro Juan Ordorica. Juan, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, compañeros de la mesa, amigos del auditorio. Disfruten mucho su viernes. Hay que disfrutar de este viernes, pero muy bien. En unos momentos más se estarán incorporando mis compañeros Gilberto Plata y Goyo 310. Y bueno, mi estimado Juan, empezaríamos por tu visión de esta semana. ¿Cuáles habrían sido los conceptos o los temas que desde tu punto de vista habría que destacar tanto en el ámbito estatal como en el ámbito nacional? Sin duda es el registro de los candidatos, que ya tenemos ahora sí candidatos registrados. Ya hay hombres, mujeres que van a competir por la gobernatura de Sinaloa. Tenemos por el lado de la alianza PRIAN-PRD, PRIAN-RD a Mario Zamora, por el lado del otro PRIAN, que le llamo yo, que es un concepto que yo digo para que no me echen, no culpen a otros. Yo le digo el otro PRIAN, el de Rocha, Cuen y compañía. Y también tenemos a Rosalena Millán, a Sergio Torres y los partidos pequeñitos, que a veces no me acuerdo quiénes son, casi todos. Tomás Saucedo, que creo que se va a registrar, siempre sí por el PT. La del PES, que es Ricardo Arnulfo, y todavía no me acuerdo del PT, no me acuerdo ni del PT ni del otro partido por ahí que me falta, redes sociales progresistas. Me sigo sin aprender los nombres de sus candidatos, espero que con el paso de las campañas nos aprenda, pero bueno, básicamente yo creo que eso es lo que podemos rescatar esta semana en el tema local. En el tema nacional yo me iría por la reforma energética. Se puso muy candente. Hoy el presidente le está dedicando casi 3 horas a hablar de la reforma energética reforma energética y reforma eléctrica, las dos. Yo creo que serían los dos temas importantes de esta semana por analizar, a reserva de lo que se acumule, porque todavía no termina esta semana, todavía el viernes le cuelga. Por ahí ayer sacábamos una noticia de última hora del registro de Billy Chapman, que pudiera o no caerse. Eso yo creo que se va a definir en las próximas horas. Ayer, por cierto, el INE tumbó 27 candidaturas a nivel local, no aquí en Sinaloa, sino a nivel nacional, candidaturas locales, tumbó 27, casi todas de Morena. Eso también extraña. Hoy el presidente está hablando de eso, de que se le hace muy extraño que el INE haga eso a Morena. Y en fin, a grandes rasgos, creo que son los temas que pudiéramos poner en la mesa para cerrar esta semana, Enrique. Es interesante lo que dices, mi estimado Juan, en el sentido que esta reforma ha sido la nueva batalla que abre el presidente de la República. Una batalla donde abre un frente con el Poder Judicial, porque hay jueces a los que les quiere enmendar la plana, y que esto ha generado una reacción de los partidos distintos a Morena, de los morenistas, por supuesto, y de algunos sectores de los opinadores de temas económicos, por supuesto, pero también está generando una reacción en las calificadoras. Si de por sí las calificadoras ya estaban siendo a lo mejor hasta generosas con la administración de Andrés Manuel López Obrador, en este escenario el tema de las calificadoras está volteando a ver que lo que quieren hacer con esta reforma está desalentando materialmente la inversión, y que la postura del presidente, que de pronto dice que está abierto a las inversiones y de pronto genera en una área de oportunidad de inversión como lo que es la generación de energía eléctrica, este tipo de visiones, pues lo ha metido en un brete, mi estimado Juan. Sí, y aquí el problema del presidente Andrés Manuel López Obrador, Enrique, amigo del auditorio, es que está comprando frentes, está abriendo frentes por todos lados y comprando pleitos por donde se pueda y donde se quiera. En este tema de la reforma energética se está peleando con empresas nacionales, con empresas internacionales, con los medios de comunicación, ahora con los jueces. El presidente no puede estarse peleando todo el día. Bueno, sí puede, no debe, porque cada día se desgasta más, se ve un presidente cansado, se ve a veces hasta iracundo ya. Se ve que no está aplicando toda la ley. Hoy los amenazaron a través de sus corifeos ahí de las mañaneras, de sus paleros al Poder Judicial, diciendo que quiénes eran los jueces, ellos para detener las leyes, si el Congreso los había aprobado, que por qué los jueces tenían que aprobarlas, que los jueces ganaban 600,000 pesos al mes, que por qué ganaban tanto si en este país había muchos pobres. Es decir, ya se está yendo a
a la parte incluso personal contra los jueces. Creo que esta reforma energética hoy es una exposición de 2 horas de lo que ellos consideran que está mal. Trae muchas imprecisiones, pero muchísimas imprecisiones. Otras tantas tienen razón, en otras tantas no traen imprecisiones. Ellos siguen creyendo, están atrapados que las energías energías sucias, las de petróleo, las de combustóleo, todas esas pueden seguir siendo alternativas en un mundo que ya no es. Por otro lado, le golpean mucho a las industrias que están invirtiendo para ellas mismas. Por ejemplo, mencionan, pues no vamos a mencionar aquí, pero empresas, digamos, de conveniencia, tiendas de conveniencia, autoservicios grandes, todas estas compañías que dicen que están dejando de pagarle 50,000 millones de pesos a la CFE, que por ellas haber invertido en sus propias plantas de generación de energía y estar asociadas a las nuevas formas que permite la ley, que la CFE está dejando de recibir de ellas 50,000 millones de pesos. Lo que no dice también el presidente y Bartlett, porque estuvo Bartlett, es que estas empresas han invertido millones de dólares en campos eólicos, fotovoltaicos. Es decir, si hay una inversión detrás de esto. Pero el presidente lo que él dice, pues que se me están yendo 50,000 millones de pesos que tendrían que venirse mejor a la CFE en lugar de estar pagando por otro lado. En fin, es una lucha que se está viendo, el dólar ya está resintiendo parte de esta lucha, no toda, pero parte, y seguramente en tribunales internacionales allá terminará esto, y no con muy buenas perspectivas para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque ¿cómo vas a convencer a la gente que venga a invertir si les estás cambiando las reglas cuando a él se le antoja? Punto, nada más, ni siquiera hay un proyecto que te diga cómo va a cambiar, es como se le va ocurriendo al señor. El pronóstico se modifica a conveniencia del presidente de la República, las situaciones del impulso a la economía, y el pronóstico se modifica porque no hay esa certidumbre. Saludo con mucho gusto al doctor Gilberto Plata. Doctor, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, igual que mi compañero Juan Bautista Dorica. Y fíjense que el tema, como decía Juan ahorita, ¿no? Estas cosas que meten ruido y obviamente también inciden en el proceso electoral porque es la crispación del ambiente. Y también lo relaciona con uno de los temas que recopilamos en la semana y que comentábamos, esas denuncias que hacen los diputados del PRI en lo local en contra de los programas sociales del presidente. Pero en ambos casos, lo que yo veo, y en este último que estoy mencionando, la falta de formalidad. O sea, hay demasiado ruido, demasiada crispación, sí, pero no se pasa a las acciones. En lo que decía Juan ahorita, por ejemplo, hay intenciones, hay manifestaciones desde la mañanera, expresiones, etcétera, etcétera, que ya se han traducido, sí, pero ¿dónde están los diputados? ¿Dónde están los argumentos? ¿Dónde están las controversias constitucionales? Ya hubo algunas manifestaciones, como dice, pero son de las empresas. ¿Dónde están nuestros diputados? ¿Dónde están los partidos políticos de la oposición? Porque si su papel de contrapeso o intentar ser un contrapeso al presidente son expresiones como las que vimos aquí en Sinaloa, de denuncias, de que están aprovechando los programas electorales, por fines electorales, etcétera, pues flaco favor le hacen a la sociedad, y no solamente a la sociedad, sino también a las empresas, a los sectores productivos, cuando no pasan de estas expresiones mediáticas. Hay acciones de parte del presidente, ¿y quién se tiene que defender? Los ciudadanos, las empresas. Por ejemplo, estos amparos sobre los cuales se otorgaron las suspensiones, pues fueron promovidos por las empresas que están siendo afectadas. Pero ¿dónde están los partidos políticos de oposición? ¿Dónde están los líderes de oposición? Y sobre todo los diputados de oposición. La verdad es de que en esta parte, lo reitero, parecía ser que nos quedamos huérfanos en la representación política de nuestros derechos, porque si no lo haces tú, si no te defiendes tú, pues ni la oposición, y el gobierno está dándote por todos lados en su visión muy particular. Recordemos también, y lo traigo a colación, dentro de este mutismo, acaba de entrar en vigor la ley en la cual se prohíbe el doblaje de las películas. Sí. Y acabaron con toda una industria en México, que por preservar y que los niños lean más. O sea, pero estamos hablando de una industria de estudios de doblaje, de actores de doblaje, técnicos de sonido, y nadie dijo nada. O sea, es parte de esta orfandad, y si lo que van a hacer para defendernos es estas declaraciones mediáticas, estridentes, que no se traducen en denuncias, que no traducen en acciones realmente de defensa de la sociedad, pues flaco favor nos hacen, porque lo único que hace es crispar el ambiente y tal vez provocar una actitud más cerrada en quien sí está haciendo, que es el presidente y los diputados de la 4T. Y finalmente es una idea muy parcial, porque una transnacional que produce contenidos para las distintas plataformas
lo único que va a hacer en este caso muy particular es trasladar este servicio de traducción o de adaptación de los contenidos en inglés o de otros idiomas a otra latitud, ya sea en España, que tienen esa actividad también, o en otros lugares del mundo. Y lo que tú dices, doctor, es muy importante. Se retira a un sector que, como bien lo dices, tiene que ver mucho con ingresos, impuestos, muchas cosas que hasta fiscalmente le pueden pegar al gobierno. ¿Qué tanto? Pues a lo mejor no mucho, pero ¿qué tanto es tantito, no? Finalmente, este tantito que van a dejar de percibir es un buen error que otra vez comete la autoridad y la Cuarta Transformación. Si creen que con esto van a detener esa industria, pues están en un mundo en el que no hay barreras, y ellos piensan que todavía poniendo muros así como esos van a fastidiar. Decir que en este caso muy particular, la industria de la traducción y bueno, de las personas que hacen esto han adquirido una expertise muy importante, de gran competitividad con empresas de otras latitudes en español, y que además la industria de traducción en México ha adquirido un nivel que las hace de interpretar un español promedio mundial. Entonces, desde esa perspectiva, pues ahí sí tienen una serie de limitantes que pues están afectando con estas reformas. Y bueno, en lo local, mi estimado doctor, ¿hacia dónde irías como los temas de la semana, además de este que ya propones, que se me hace interesante y que coincide mucho también con esto de que mientras no hay denuncia, pues no pasa nada, ¿no? Sí, la verdad, definitivamente no podemos dejar para el cierre de semana, obviamente, dejar en el tintero los registros de nuestros candidatos, de que esto ya arrancó el affair que pasó en redes sociales progresistas con la magistrada Lucila Ayala, y el tema ese de la candidatura que se nombró en último momento, cómo arrancamos, anoche lo decíamos, cómo arrancan, ¿no? Y la verdad veíamos que los registros, obviamente, de que más jalaron mediáticamente fueron el del maestro Rubén Rocha Moya, el del senador Mario Zamora, y también creo que por el tema de las mujeres y cómo está dejando atención, Rosalina Millán, que se había registrado, y decíamos, por ejemplo, cómo parten, pues creo que el maestro Rocha tiene bastante chamba que hacer por el tema de los registros y designación de candidaturas del domingo, que Morena, recordemos, esperó hasta lo último ya para designar a sus candidatos, y obviamente hay toda una crispación, y ayer se anuncia que el Diablo Higuera, Alejandro Higuera, expresidente municipal, expanista, va a ser el coordinador de campaña, y yo lo decía anoche, ¿no? Esto es echarle o gasolina al fuego, porque el horno no está para bollos, y la verdad es que entre la alianza con el partido sinaloense, la candidatura de Gerardo Vargas, y nombrar a Alejandro Rocha coordinador, en palabras de Juan, está muy grande el sapo para que se lo coman así los morenistas. Ahí tiene que haber un proceso, un apapacho, no sé, la verdad, lo que tendría que hacer el maestro Rocha para armonizar este ánimo crispado que hay en las bases de Morena, en los militantes de Morena. Y por otro lado, el PRI pues ya tiene su constancia de registro, el senador Zamora. Ahora falta ver que se vea ese despliegue de equipo, de logística, etcétera. Y el arranque es muy interesante porque parte con ventaja el senador Rubén Rocha Moya, y sin embargo yo lo digo que por la situación que priva en todos los partidos políticos, el desastre que fue la asignación de candidatos y cómo se procesaron algunos, que esas subidas, bajadas, crispaciones en las militancias, pues parecía ser que si se ponen las pilas el senador Zamora todavía se mueve. No podemos dar por descartado ningún resultado en este momento y podría ponerse muy interesante. Creo que habrá que ver cómo se desarrollan las campañas que comienzan este 4 de abril, ya en plena Semana Santa. Sin lugar a dudas. Y independientemente de llegar y profundizar un poquito más en esto parejero, no es parejero, pero bueno, sigo pensando que serán los partidos de la Alianza y del Morena Paz quienes lleven la voz cantante en esta elección, más las sorpresas que pudieran dar, los dos escenarios que pueden dar sorpresas, que es Rosalina Millán y Sergio Torres, que ahí están en la imaginaria, y siento que en ese momento se encuentran. Habrá que ver qué pasa ya cuando se puedan dar propuestas y decir cosas, o en los debates o en los encuentros que tengan en medios de comunicación. El tema de Alejandro Higuera, mi estimado Juan, ayer por cuestiones de tiempo no pudimos conocer tu punto de vista, y sí me gustaría conocer
Yo tengo una visión. Yo conozco bien a Alejandro. No le puedo decir que seamos grandes amigos, pero yo siempre he tenido una gran, ¿cómo le puedo decir? Una buena visión. Tenemos amigos en común que trabajaron con él en el ayuntamiento. Hemos platicado mucho. Es un hombre con el que se platica mucho. Yo entiendo que su forma de hacer política es muy curiosa a veces. Pero también tengo que decir una cosa, como no se habla Francisco Villa en Mazatlán y algunas otras colonias que fueron los que le ayudaron mucho para todas las elecciones que ganó, que eso está ahí y que es indiscutible, pues Alejandro Higuera puede ser hasta a lo mejor hasta el aval muy popular, y no creo que allá al Cuchupetas llegue su popularidad. Entonces no le veo yo el sentido, y esta es una opinión personal, entendiendo que es un buen operador político, pero creo que como Alejandro debe tener como 57 años, este año debe cumplir 58, como que ya a estas alturas de su vida, lejos de tener la mesura, pues eso se ha hecho muy radical. Pero desde mi punto de vista, me gustaría conocer el tuyo, mi estimado Juan Ordorica. Bueno, si podemos hablar de Alejandro Higuera, de la persona, pues yo coincido exactamente contigo. No tiene absoluto y completamente ningún sentido que sea él el coordinador de campaña por muchos motivos, ¿no? De entrada, el más obvio y el más sencillo es que la base morenista pues no lo va a aceptar tan fácil. Aquí es la pregunta es ¿por qué? Tampoco él viene de varias derrotas internas y externas, tampoco es que en estos momentos traiga una fuerza electoral que necesitara Rocha, cuando tienen al Químico Benítez en Mazatlán bien posicionado, porque lo está en números, trae más estructura. En verdad a mí lo de Higuera me sorprende. No tanto por él es un animal de poder, animal entiéndase, no en el sentido de insulto, sino en la parte de animal político de poder. Él va a buscar meterse donde haya la mínima posibilidad de ejercer el poder, porque es un hombre de poder, le gusta el poder, y el poder unipersonal, que es el peor de todos. Todo gira en torno a él. Los morenistas van a sentir eso, si es que lo dejan también, ¿no? Porque obviamente hay grupos que se le van a interponer. Lo que yo creo en la campaña de Rocha, y esto de Higuera me lo confirma en una hipótesis muy personal, que yo creo que Rocha, de aquí el día de la elección, va a ser muy complicado que un voto más, estoy exagerando para hacer mi punto más válido, un voto más va a ser bien complicado que tenga, por los lastres que agarró, por la forma en que llegó a la candidatura, por muchas cosas. Un voto más de aquí la elección no va a tener. Su chamba es que no se le vaya nadie, que lo que tiene ya en el corralito no se le vaya nadie, porque generar nuevos votos con estos personajes, con esta forma va a ser prácticamente imposible. Sin embargo, ahí sí, Alejandro Higuera es muy bueno en eso, en mantener en el redil a los borreguitos para que no se salgan y llegar al día de la votación con lo que ya tienes. Yo creo que Alejandro Higuera, en ese sentido, en el de cuidar que no se le vayan los votos, ahí les puede ayudar. Generar nuevos votos, absoluto y completamente no, pero sí el control de lo que ya tiene y amarrado a la estructura del PAS, a eso le va a apostar Rubén Rocha Moya, a conservar lo que ya tiene. Es más, las campañas se ganan no el que tenga mejor propuesta ni el que tenga mejor ejecución, es el que cometa menos errores. Si fuera Rocha en estos momentos, mejor me iré a mi casa a ver tele, porque es menos probable que cometa errores sin moverme que moviéndose, porque la campaña de Rocha es una campaña contra el tiempo. Vamos a ver si a Zamora le alcanza de aquí el día de elección para robarle todos esos votos, porque Rocha ya no va a sumar votos, va a mantener los que ya tiene, y ahí Alejandro Higuera creo que sí le puede ayudar, no así en captar nuevas simpatías. Muchas gracias, Juan. Ya que toca, Juan, doctor, el tema de Billy Chapman, hay muchas cosas que son técnicas que tú conoces muy bien, y al menos por lo que se ha trascendido, aparentemente ya el área responsable ha instruido al INE de que él sería de los que tienen sentencia y que no podrían entrar dentro de este concepto de lo que el INE habría anunciado de aquellas personas que tuvieron algún tipo de sentencia no podrían haber sido registrados, entendiendo que el Billy Chapman sería el aspirante de Morena por el norte de Sinaloa, en particular creo que es el 2, ¿no? Entonces, en este escenario, ¿cuál es tu visión de lo que puede pasar con el Billy Chapman? Lo curioso fue que lo que se sabe hasta ese momento, por una nota que salió al día de ayer, precisamente que Juan nos compartía,
es que se solicitó al Instituto Nacional Electoral se añada a la base de registros de personas sancionadas por ejercer violencia política en cuestión de género, en este caso contra las mujeres, a Jesús Guillermo Chapman. Recordemos también que, por ejemplo, el señor Manuel Guillermo Chapman Moreno tuvo una resolución en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del TRIFE, en el cual estuvo el expediente 37 del 2020, que confirmó la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa. Contra esta resolución de la Sala Regional Guadalajara, el señor Chapman promovió un recurso de reconsideración en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual el día 6 de febrero del 2020 la desechó. La desechó por razones técnicas, obviamente, y también recordemos en aquel momento, Billy Chapman ofreció disculpas a la síndica procuradora, etcétera, sí, etcétera, se dio cumplimiento. El gran problema es que esa sentencia quedó firme, por tanto, y están las bases para ser inscrito precisamente en esta base de datos del INE de personas sancionadas por ejercer violencia política y de género, lo cual, de acuerdo a los lineamientos que surgieron para el registro de candidaturas por parte del Instituto Nacional Electoral, surgiría como impedimento para la aprobación de la solicitud de registro. Ya que leemos la sentencia, porque ya a mí me picó la curiosidad, anoche me puse a leerla, encuentro elementos muy novedosos. O sea, la verdad, va a dar para discusión, ¿eh? No creas que es un tema en automático. Creo que al señor Chapman le que podrían quedar uno o dos argumentos buscando cómo darle vuelta al tema en el INE. Pero también lo curioso, es un tema tan novedoso que es como diríamos, pica en medio la bola. Hay argumentos para los cuales sí pudiera proceder en un momento el registro del señor Chapman, si se argumenta adecuadamente, pero también hay dos o tres que refuerzan esta visión del Instituto Nacional Electoral de no permitir la participación y la autorización de registro. Si esto se va a tribunales, va a ser muy interesante la resolución, porque es un tema novedoso. Recordemos que es el primer proceso electoral donde se instrumenta esta base de datos. Incluso hay polémica que tanto aplica para los órganos electorales locales, por ejemplo, porque la base es del INE, que tanto aplica en la viabilidad para el IES. Eso también será otra discusión. Pero en lo técnico, en este momento daría para que si se inscribiera el señor Chapman, le nieguen la aprobación de su registro. ¿Y esto tendría que resolverse en el nacional, en el INE nacional? Sí, porque es el que tiene la base de datos y a final de cuentas recordemos, en este momento los partidos políticos nacionales están registrando a todos sus candidatos ante el Consejo General del INE, en instancia nacional. En los digitales no están registrando. Okay. Entonces si se hace allá, es la solicitud de registro cuando sesionen, ya sea de manera digital o en sede general, tendrá que procesar estos registros, ya fue muy interesante, que se junta junto con lo de Salgado Macedonio, que le retiraron la candidatura el día de ayer. Este plazo vencería el domingo, ¿no? De registros. De registros, claro. Sigue el proceso en el cual se hace un análisis de la documentación de los candidatos para aprobar o no los registros. ¿Y puedes reponer en este caso? Claro, no. En cualquier momento, si se niega la aprobación de la solicitud de registro, señor Chapman, Morena podría poner a otro candidato. Pues un caso interesante, sin lugar a dudas, y como bien lo dices tú, mi estimado doctor, de las novedades donde el INE va a tener un gran reto, ¿no? De ser objetivo, de no agarrar monte. Ciertamente el Manuel Guillermo Chapman es un hombre muy polémico y bueno, esto es en mucho lo que lo está desfavoreciendo. Tu punto de vista en un minuto, mi estimado Juan. Bueno, esto de Billy Chapman ayer causó algo de conmoción. Varias personas de Mochis, Ahome, llamaron en la noche para preguntarme qué está sucediendo. Pues eso es lo que ahorita el doctor acaba de explicarnos bastante detalladamente. Yo creo que sí va a mover el tablero en caso de que Chapman por ahí se baje. Se hablaba de que el mismo grupo de Gerardo Vargas Landeros había pedido esa posición. Vamos a ver, a lo mejor se las terminan dando, pero lo importante es que hay mitote, hay mucho mitote, y yo creo que al día de hoy, a este momento, en este minuto, el señor Chapman no puede estar tranquilo con su candidatura, debería estar preocupado. Gracias, mi estimado Juan. En algún momento, cuando ya pues que va Estrada Ferreiro por Culiacán y el licenciado Gerardo Vargas Landeros por Ahome, en algún momento se afirmó que el que podría ir por Ahome a la Diputación Federal por el 02 era el licenciado Genaro García. Así es. Del equipo del gobernador Mario López Valdés, de un sector de la población
en la ciudad de Los Mochis muy importante, muy reconocido, inclusive hasta impulsado en algún momento para ser secretario de Seguridad de Nahome o director, no sé, en tiempos del el entonces presidente municipal y después gobernador Mario López Valdés. Y se decía que mucho podría ayudar Genaro porque es muy bien visto en Nahome, pues sobre todo por esos sectores económicos importantes, y que podría contribuir a una tarea compleja como va a ser una elección en donde dos personajes de la vida pública de hace algunos años como Marco Osuna y el licenciado Gerardo Vargas Landeros estarían confrontándose. Así pues, en este escenario, yo honestamente ya con la posibilidad del Billy Chapman veía difícil que congeniaran porque son maneras de hacer y de ver las cosas muy distintas, pero bueno, finalmente serán estas autoridades quienes lo resuelvan. Doctor, muchas gracias. Muy buenos días. Juan, muchas gracias. Buenos días, nos vemos en la tarde. Disfrute mucho su viernes. Efectivamente. Bien, nos vemos por supuesto en la tarde y nos vemos por supuesto también en el Viva Noticia Vespertino. Y a nombre de todo este equipo de profesionales de la comunicación, la radiodifusión, el periodismo y las redes sociales, Enrique Gil Vargas le agradece el favor de su atención y le invita para que nos acompañe en la jornada informativa y de la Revuelta y Media. Muchas gracias, que tenga también por supuesto un excelente viernes.